la política. El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Para continuar con la lectura de este cuadro, tenemos que el Consejo de Ministros lo deriva a la Comisión Interamericana de Asuntos Sociales y a la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros, el CIAD y el CIAF, quien a su vez la ley de organización y funciones de ministerios tienen las atribuciones de normatividad, regulación y políticas, planeamiento, ejecución y administración, supervisión y evaluación, tanto el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Claro, si hablamos de pensión 65, eso está a cargo del Ministerio de Inclusión Social. Si hablamos del tema de las remuneraciones de los maestros, está tanto en el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía. Entonces es por eso que se deriva de acuerdo a la ley de organización y funciones de los ministerios. Pasamos al cuadro B, que está a su derecha, en el que menciona el diseño de la política sectorial. Hay políticas sectoriales en las que pasa un consejo de viceministros, esto a su vez a una política, determina una política sectorial y se retroalimenta con el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Y más abajo en el cuadro C hablamos de diseño de la política regional. Una política pasa a un consejo regional y se determina la política regional, y en el D de igual manera con la política local. Este es como le voy a repetir, es un flujograma del proceso de producción de políticas públicas en el Estado peruano. O sea, este flujograma está determinado dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y dentro de la Constitución. La ley, todo lo que establece la Constitución y la ley está diseñado dentro de este flujograma. O sea, el Estado peruano, nosotros tenemos unas leyes, se podría decir, muy buenas, porque ya determinan de qué forma nosotros podemos establecer las políticas nacionales, política de Estado, política de gobierno, políticas sectoriales, pero hay que hacerlo, porque hablan de políticas regionales y locales, pero lamentablemente nuestro gobernante de turno no lo hace, no lo implementa, no lo ejecuta. Cuando yo conversaba con un señor, un político, me contó que cuando llegó a ser ministro en un momento, me dijo: yo lo primero que hice fue determinar las políticas del ministerio, determinando las políticas, que nos tomó un poco de tiempo, y ya empezamos a trabajar buscando esos objetivos. Y ahí eso me entusiasmó y me animó para estudiar estos casos sobre este tema de políticas públicas, porque es como que uno ingresa a la universidad y dice: ¿en cuántos años voy a terminar la universidad? Y todos nos planteamos, si pues en 5 o para algunas carreras y 6 para derecho, y lo voy a hacer. Es un planteamiento, una planificación que se hace sostenible a través del tiempo, y la política pública es así. Pasamos a la siguiente, por favor. Entramos al Acuerdo Nacional. Se fija la fecha 21 de julio del año 2002, el Acuerdo Nacional. Como antecedente le voy a mencionar que hubo se podría decir que se establecieron algunas políticas públicas antes del Acuerdo Nacional en un programa de un gobierno el año 68, el gobierno de Velasco Alvarado, a través de su plan Inca. El plan Inca fue promulgado el 28 de julio de 1974 en el gobierno de Velasco Alvarado. Ya ahí en ese momento se pudo hablar algo de políticas públicas,
pero lamentablemente no se pudo implementar, ejecutar, planificar, y no tenemos un resultado de ello, no tenemos un estudio que nos pueda decir si el plan Inca planteado en esa fecha no dio un resultado. Es por ello de que recién podemos decir de que como políticas públicas nacionales sostenibles y permanentes a través del tiempo tenemos el Acuerdo Nacional que se suscribió el 22 de julio de 2002 en el gobierno de Alejandro Toledo, en presencia de los ministros del Consejo de Ministros, representantes de organizaciones políticas y sociedad civil. El Acuerdo Nacional fue el motivo para hacer la concertación de todas las organizaciones políticas y sociedad civil de esa época, porque hay algunas organizaciones políticas que participaron en esa época y actualmente ya no tienen representación porque después de algunas elecciones ya han perdido su legitimidad, pero siguen permanente hasta la fecha. Tal es así que hace unos meses se estableció la última política pública sobre recursos hídricos. Entonces, y sobre eso ya se han planteado algunos temas que vamos a ponerlo más adelante. Siguiente, por favor. La definición del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional se define como el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y el consenso. Eso fue lo más resaltante en esa época, el diálogo y el consenso. Define un rumbo para el desarrollo sostenible, afirma la gobernabilidad democrática. Fue el término que más se usó en esa época, ¿no? Y actualmente también lo estamos usando, ¿no? La democracia. La democracia lo usamos todos los días para no olvidarnos de ella, que debe siempre primar sobre muchas ambiciones políticas, gubernamentales y no gubernamentales a través de los golpes de Estado. La siguiente, por favor. La visión del Acuerdo Nacional fue la siguiente: servir eficazmente a la transición democrática. En el año 2001 estábamos en una época de transición democrática, y por eso que la visión fue de esa manera. Promoviendo el diálogo nacional para luchar contra la pobreza, elevar la competitividad del Perú y construir un Estado al servicio de la persona, ofrecer al país la estabilidad necesaria para crecer con equidad social, en democracia y en justicia social, crear una visión común del país a futuro, crear e institucionalizar una cultura de diálogo democrático, crear consensos que permitan administrar las divergencias, generar crecimiento económico. Acá dentro de la visión hay algunos conceptos que vamos a incluirlo para comentarlo, como por ejemplo lucha contra la pobreza. Sí, es una de las visiones que se siguen hasta la fecha manteniendo, y una política que se viene cumpliendo y ejecutando a través de programas sociales. Elevar la competitividad del Perú también. Casi todos los meses nos dan noticias la prensa de que el Perú está bien visto internacionalmente, llegan inversiones. Entonces sí están cumpliendo, sí se está cumpliendo con esa política, con esa visión planteada a través del Acuerdo Nacional. La siguiente, por favor. Esto fueron la política de Estado del Acuerdo Nacional, fueron los objetivos, mejor dicho, porque las políticas fueron 31 políticas que son muy largas haberlo puesto ahí y comentado, pero solo vamos a resaltar algunas. Dentro del democracia y Estado de Derecho tenemos que debe haber un régimen democrático y Estado de Derecho. Tenemos también el planeamiento estratégico y transparencia. Posteriormente salió la ley de transparencia en esa época. Tenemos la política exterior para la democracia y el desarrollo. Luego, dentro de ese objetivo, tenemos la seguridad ciudadana y erradicación de la violencia. Seguridad ciudadana, una política en la cual el Estado todavía sigue buscando cuál es el planteamiento más eficiente, el mejor planteamiento para tener el resultado. Luego
tenemos dentro de ese objetivo seguridad nacional. La seguridad nacional aún está